Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pope Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, Pepe, muy feliz de volver a tomar otra vez este micrófono después de nuestra semana sabática. Sí, excelente. Una semana sabática muy rica, pero que yo aproveché para todos mis trabajos finales y etcétera, ¿verdad? Culminando Yo diría semestre. más estresante que rica, pero Sí, claro, pero es rico en el sentido de que te desocupas de otras cosas para concentrarte en otras. Imagínate si tuviéramos que hacer todo al mismo tiempo. Puedo hacer .70 cosas a las vez, o sea, el 70% de una. El otro chale. 30% siempre está pensando en algún deporte, en algún freestyler, en alguna serie, en no sé, me cuesta mucho trabajo estar al 100. Está como Se la entiende. frase esa que se dice por ahí, ¿qué pasaría si usáramos el 100% de nuestro cerebro? No sé si has visto por ahí De algunas los recopilaciones memes. de mexicanos haciendo mexicanadas. Sí. Ok, y bueno, también estamos contentos y de lujo porque nos visita una colaboradora ya muy querida por ustedes, que hasta les encanta su voz. Y sin más preámbulos, les queremos darle la bienvenida a Rosy de Física también, de UDG Space. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, excelente. Feliz también de compartir espacio contigo. Felices, felices. Excelente. Hoy Alan está medio cortito, pero es porque ya se está maquinando todo el tema que va a empezar a tratar, que es un tema bastante interesante, ¿verdad, Alan? La verdad es que sí, honestamente, este es un tema que me tiene bastante feliz porque ustedes que son nuestro público no me van a dejar mentir. Usualmente yo propongo muchísimos podcasts que la mayoría de las veces no anoto y se nos olvida, pero la única persona que le ha dado continuidad a uno de los temas que yo he sugerido es este tema que Rosy nos va a presentar el día de hoy y honestamente estoy muy feliz, me siento bastante feliz de que pues le está dando continuidad, es un tema interesante, entonces pues a lo mejor no sé, estoy feliz. Eso, excelente. Bueno, pues sin más, el tema, yo creo que ya lo vieron en la miniatura, pero igual el título principal es ¿cuántas mujeres hay en la NASA? Cuéntanos, Rosy, empiézanos a contar. Ahí vamos a ir implementando la información. Gracias por una gran investigación que hiciste, pero cuéntanos. Sí, claro, pues es una gran pregunta que no sé si todos o las mujeres o las niñas y niños se han preguntado desde chicos, pero es una gran pregunta que muchos se pueden haber hecho, es ¿cuántas mujeres hay en la NASA? Y es importante descubrir cómo a lo largo de los años este número ha ido aumentando o se ha ido decreciendo o cómo va a ser el futuro para las mujeres en la ciencia y en la NASA. Y por eso vamos a ir empezando desde los inicios de la NASA, que antes se llamaba la NACA, que fue como allá por 1915, que cuando se creó como el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, que era más como un comité que era para el presidente, y poco a poco con los años se fue expandiendo, ya generando sus investigaciones, sus instalaciones, con ya de investigación y pruebas y laboratorio, todo esto enfocado como allá al ámbito aeronáutico. Y pues fue creciendo y floreciendo la NACA por ahí por el 2000, por la Segunda Guerra Mundial, donde se fueron probando nuevos aviones y nuevos
sectores en el ámbito aeronáutico, incluyendo vuelos supersónicos, y fue así aumentando después de la guerra con la Unión Soviética. Ya ven que en ese entonces estaba como muy importante la carrera espacial, como la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1, y pues así la NASA, ella también se quería involucrar en estos temas. Y fue como Estados Unidos temían que se retrasaran con esta tecnología, y fue así como por ahí de 1958 la NASA se convirtió en la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Interesante que, bueno, en español se escucha raro, ¿verdad? NACA, pero es más o menos porque era Comité Asesor del Presidente. Ese punto me suena bastante interesante porque creer que lo que ahora es tan famoso y que lo vemos como una autoridad en la ciencia, la primera agencia espacial de la que tenemos muchos conocimiento, la NASA, que pensar que era un comité para que el presidente viera qué tecnologías podían usar, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría, qué aviones, qué, etcétera. Se me hace interesante cómo inicia pues este gran proyecto que parecía que se iba a morir por ahí de los 90s y 2000s, y ahora con la búsqueda de vida inteligente, con la llegada de otras empresas privadas como SpaceX y todas esas, ha retomado vuelo e incluso nuevas misiones que le dan mucha esperanza a la humanidad. Eso me emociona mucho. Y bueno, como parte de esto también hay que mencionar que según lo que atañe a este tema, que las mujeres han sido una parte crucial, una parte fundamental de las operaciones de este comité asesor NACA, que podemos poner una diagonal y decir que es prácticamente la NASA, digo, ahora así le llamamos, por ahí desde el 22, en donde las mujeres jugaban principales papeles, ¿no? Como matemáticas, como computadoras humanas, como astronautas, como ingenieras, supervisoras incluso, que han hecho impactos que han permeado y han envejecido muy bien, como lo de ayudar a que el hombre aterrizara en la luna, alunizara, por así decirlo. Y según la investigación aquí que nos dejó Rosy, las mujeres eran un tercio de los empleados, incluido el 30% de supervisores y 20% de ingenieros. Y en el 2017, 37% de los empleados nuevos eran mujeres. El 50% de la nueva clase de astronautas eran mujeres, que nos podrán parecer así como cifras muy pequeñas o un pequeño porcentaje, pero la verdad es que ha sido un aumento muy significativo de empezar en el 30, disminuir al 20% y ahora ser la mitad de las personas. La verdad es un incremento bastante bien que a mí me emociona mucho, como yo siempre lo digo. Hace falta la feminidad en la ciencia, en la sociedad, en la autoridad, en todos lados, en la sociedad en general. Hace falta que complemente la feminidad toda nuestra organización de administración, y la verdad me alegra mucho poder ser portavoz de este tipo de datos, ¿no? Que han incrementado el número de participaciones en la NASA. Pepe, ¿sabes qué se me hace interesante de ahí? ¿Qué? Cuéntame. Que a pesar de que estamos hablando a lo mejor de el 2012, pues un 30% no se me hace un mal número para esa fecha. El Claro que no, 30% sí, de sí. mujeres dentro de la NASA, creo que pues se me hace bastante interesante, porque pues noto que son dos cifras para empezar, ya dejando de lado pues Ajá. las mujeres que se han preparado para ser astronautas, pues ya estamos hablando de dos cifras que abarcan este 100% de todo el personal, y no en la actualidad, pero se me hace interesante que desde antes la NASA estuviera reclutando, y creo que pues es algo Claro. que sí le podríamos dar puntos. Otro dato que también noto que es bastante interesante es que en 1935, no sé si recuerdes, pero se contrató el primer grupo de computadoras humanas femeninas. Desde aquí pues Sí, por la se... serie. Por la serie es por lo que la Ajá, recuerdo. tal cual. Creo que incluso tiene una película, Sí, pero pues... Ajá. está muy buena.
Se llama Hidden Figures. Esa mero. No la he visto, pero pues sé Excelente, esa tal mera. cual esta referencia de ¿No la has visto, Alan? 1935. No, la verdad no. Ahorita ando un poquito desactualizado. Pero si me preguntas de Doctor Strange, ahora sí te lo tengo Ya la fresco. viste. Sí. Oye, estaría interesante hacer un episodio hablando de la física o la ciencia en las películas, este tipo de películas fantasiosas, ¿no? Como tipo Doctor Strange, que juega con multiversos y con variedades en el tiempo. Estaría interesante traernos algún astrofísico, algún doctor en física teórica que nos hable un poco de la posibilidad de estos tipos de este tipo de cuestiones. Estaría bastante interesante. Ahora soy yo, mira, el que propone temas y podcasts. Así es. Y ya llevas varios capítulos que has estado prometiendo podcast y todavía no Yo me los dices que los escribo, ¿eh? empecemos a grabar. Adelante, Yo adelante. los Yo escribo, ¿eh? encantado. Yo encantado de ponerme aquí a hablarles una hora de un tema que acabo de investigar. No se crean. Excelente. Sí los investigamos con tiempo. Sí, yo Pero tengo toda mi vida investigando. No siempre me acuerdo, pero tengo toda mi vida investigando lo que puedo sobre esto. así es. Otra cosa que también se me hace muy interesante es que contrataran pues tal cual a mujeres que se supone que sabemos en la historia que eh, que no las tomaban al mismo papel que el hombre, pero pues les daban el papel de ser estas calculadoras humanas que a mí si me contrataran nada más para ser calculadora humana yo creo que no podría. Y Ni yo. los tres sabemos que no es una tarea nada fácil. Se necesita No, es de mucha capacidad cerebral, Sí, bastante. Y disciplina. sobre todo. Entonces, pues por eso yo creo que también le puedo dar puntos a la NACA. Por ahí estaba haciendo algo bien. Bueno, pues lamentablemente era para aventajar en la Segunda Guerra Mundial, Sí, que los pero varones se iban, ¿no? Los varones los sí, mandaban llamar al ejército y como que, ay, ¿ahora quién va a atender a la ciencia? Nos vamos a quedar sin cerebros. Y se dieron cuenta que las mujeres eran bastante eficientes, incluso más capaces que muchos de los varones. Como decimos que las mujeres son multitask, pues ahí lo demostraron bastante bien, ¿no? de hecho, o sea, a lo mejor puede ser triste que las empezaron a contratar porque pues a todos los hombres los están mandando a la guerra, pero a la vez fue un área de oportunidad que explotaron totalmente al demostrar su capacidad para calcular de una manera en la que los hombres no podían, así tal cual. Fíjate, este tipo de cositas a mí me llama la atención, que son oscuridades de la humanidad, oscuridades de nosotros como personas, que a veces somos racistas, somos clasistas y lo que sea. Y a veces ese mismo clasismo ocasiona ciertos nichos, ciertos lugares eclécticos en donde florecen ciertas oportunidades. Y resulta que se abre un nicho para las mujeres en la ciencia. Y no nomás eso. En aquella época que era muy difícil encontrar empleo, contratan a muchas afroamericanas, ¿no? Y precisamente por eso, porque Así estaban es. disponibles, porque no tenían a quien, no las dejaban dar clases, etcétera. Por lo Sí, así tanto, es. se abre un nicho para ellas donde, sí, perdón, donde son capaces de demostrar que son eficientes. Y se me hace chistoso porque por ahí escuchamos que las oportunidades en la vida no se dan dos veces. Yo tengo un dicho, oportunidades se dan pocas, y si tú estás preparado para tomarlas, wow, te catapultan a otro nivel. Y estas chicas estaban preparadas, nada más que por circunstancias clasistas, machistas, de guerra o de lo que sea, se empezaron a contratar afroamericanas y aprovecharon la oportunidad y se catapultaron. Perdón, Rosy, que te interrumpiera. Así, no te preocupes. Sí, de hecho, esta como área, sección de mujeres afroamericanas contratadas por la NASA era más bien porque a cualquier mujer afroamericana que quisiera trabajar en la NASA no le permitían estar en ningún otro lado más que en esa área, que era el West Area Computer Unit, que era solo de computadoras humanas. Si otra quería hacer otro tipo de trabajo en la NASA, no se lo permitían, solo las permitían estar en ese lugar. Y así fue como poco a poco las
las chicas de ahí no fueron notando las capacidades que tenían y las empezaban a invitar o a probar, por así decirlo, en otros tipos de trabajos. Y así fue como ellas se dieron a conocer y saliendo a las áreas que ellas realmente querían. Y pues de ahí salieron unas mujeres realmente importantes de la película que mencionaba Alan, que son 5 las más notables que tuvieron trabajos indispensables en ese entonces en la NASA, como mandar el hombre a la luna, supercomputadoras humanas, aprendieron a programar y muchas otras cosas más. Sí, claro, y una de ellas, por ejemplo, les menciono ahorita Pearl June, que se escribe Pearl como perla, por así decirlo, en inglés Pearl June, la primera mujer contratada por la en aquel entonces llamada NACA, por ahí del 1922, que fue originalmente contratada para la División de Investigación de Instrumentos, que prácticamente estuvo diseñando, construyendo, calibrando, reparando, o sea, prácticamente era como la supermecánica de ahí, de la aeronáutica. Y obviamente pues eso la hizo catapultarse y convertirse en una pieza esencial, por así decirlo, de toda la organización, y viene y revoluciona la forma en que se mandaban antes los manuales técnicos. Sabemos ya de antemano que las mujeres suelen ser perfeccionistas, entonces por primera vez en la historia de la aeronáutica se están empezando a conocer manuales que sean revisados con mucha coherencia, con un análisis lógico, con precisión absoluta. O sea, ese nivel de detalle que solo la feminidad nos puede dar, si los hombres la trabajan o no, es su problema, pero la mayoría de mujeres la tiene bien trabajada. El hecho de ser detallistas, de tener unidades precisas, números concretos, orden lógico, limpieza en los manuales, eso revolucionó totalmente la aeronáutica de aquella época, creo yo, y se lo debemos a Pearl June. Además de Pearl June, Pepe, también está Kitty O'Brien, que aproximadamente 17 años después se unió a la NACA después de que Pearl June fuera sido contratada en la NACA en 1922. Kitty O'Brien en 1939 se une como ingeniera eléctrica después de haberse graduado en la Universidad de Virginia y fue la primera mujer en graduarse del programa como mujer ingeniera de la NACA. Esta estuvo trabajando en túneles de viento e investigación de vuelo supersónico, que como sabemos y acabamos de comentar, se estuvo desarrollando en la Segunda Guerra Mundial. Cosa interesante, en la maestra en la carrera de física que maneja el túnel de viento, también es una mujer, Anne Ross, que también, o sea, tiene una tradición grandísima allá en CUSEI, que sabemos que es una de las mejores maestras que tiene la carrera y codiciada por otras universidades. Y bueno, ahí les dejo el dato, también se dedica a túneles de viento y investigación de vuelos de pues sí, todo lo de centro de gravedad, dinámica de fluidos y todo eso, en velocidades altas, pues ahí con los fluidos y todo eso. Bastante interesante, creo yo. Así es, excelente, doctora. Y bueno, hablando de excelentes mujeres, otra mujer que también estuvo participando en la NASA, trabajando a lo largo de este tiempo, es Vera Huckel. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero es Huckel. Creo que es como Huckel. Huckel, algo así, yo creo. Y ella empezó a trabajar cuando todavía era la NACA en ese entonces, igual que creo que Kitty O'Brien en 1939. Y pues en ese entonces muy poquitas mujeres trabajaban como computadoras humanas, porque eso es lo que mayormente se dedicaban. Y pues fue ahí donde empezó como computador humano y con el tiempo desarrollando sus habilidades y demostrando de lo que era capaz. Fue como por ahí desde 1945 que se convirtió en jefe de sección a cargo de 17 mujeres. Estas mujeres son las que eran las computadoras humanas en el ala oeste de la NASA. Y pues a través de los años también trabajó como matemática, en ingeniería aeroespacial, también como matemática supervisora y se fue destacando a lo largo de los años. Excelente. Y siguiendo con este mismo relato,
por allá de los 40 a 43, 44, 45, mientras estas pandillas legendarias del este y el oeste se peleaban, ¿verdad? Los White Sides y los Old Sides de las pandillas estas azules y rojas, mientras, ¿cómo podría decirlo? La juventud estadounidense estaba encontrando estos sitios de pandillerismo, de urbanismo, de nuevas culturas urbanas, a raíz del abandono de las personas que se habían ido a la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pues, ¿qué creen? Una mujer como Dorothy Vaughan había sido la primer gerente afroamericana de la NACA, hoy conocida NASA, como jefa sección de la unidad de computación del área oeste. O sea, es interesante el contraste que se da en lo que empiezan a crecer el número de vagos en Estados Unidos. Al mismo tiempo, por otro lado, tenemos este crecimiento de personas tan fundamentales para la ciencia y tan dedicadas y disciplinadas, que a mí me resalta mucho el contraste, pues, porque justo en los 40 es cuando comienza a dar como esta variedad de personas en Estados Unidos. O sea, las personas que no aprovecharon la oportunidad de que muchos varones se fueran a la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes se hacen vagos o lo que sea. Tenemos ejemplo de personas que, al contrario de hacerse ociosas y de andar cruzando calles, se dedican fundamentalmente a eso, ¿no? A aportarle a un gobierno que en ese momento necesitaba ideas en neuronal, no más eso, aportar unas ideas que hasta hoy permean en las necesidades de la ciencia y ahora necesidades de la humanidad completa, ¿no? Sobre todo porque se convirtió en la primera experta del lenguaje informático Fortran. O sea, no tendríamos Xbox 360, PlayStation, no tendríamos computadoras, no tendríamos aplicaciones, no tendríamos Facebook, no tendríamos nada, si alguien como Dorothy Vaughan no se hubiera vuelto tan experta en un lenguaje de programación, porque Fortran fue precisamente base para después que se desarrollaron otros lenguajes de programación y que se dieran a conocer como eficientes. O sea, es una gran impulsora. Al mismo tiempo que nace la ociosidad en Estados Unidos, por otro lado van haciendo la tecnología de la información, y a mí se me hace bastante interesante este contraste, creo yo. Por otro lado, pues sabemos que no toda la historia es buena o mala, pues la historia es historia y pues dependiendo de quién la vea es como la podemos interpretar, y este sería el caso de Catherine Pentrue. Catherine se unió a la NACA en 1943 y ella fue originalmente contratada como química, como licenciada en química. Lamentablemente, pues cuando la institución se enteró de que era afroamericana, la enviaron a la unidad de computación del área oeste y ahí pasó más de 40 años trabajando para la NACA, que después hizo la NASA, principalmente en el equilibrio de la división de investigación de instrumentos. Entonces, pues aquí podemos ver un giro, no me atrevería a decir si es bueno o malo. Pues lamentablemente, de ser contratada química, pues la mandan a la unidad de computación. Sin embargo, pues ella con su esfuerzo sigue trabajando, y yo digo que estar en la división de investigación de instrumentos pues es bastante interesante. Sin embargo, pues lamentablemente le tocó ese cambio. Interesante, y tienes un punto bien importante, Alan, cómo el color de su piel definió lo que se iba a dedicar, y cómo ahora, espero que a nadie le esté pasando esto, pero cómo ahora siguen pasando ciertos prejuicios, creo yo. Si eres latinoamericano, si no vienes de una universidad prestigiosa, ya lo hemos dicho en este podcast, desgraciadamente terminan definiendo el futuro de tu carrera, y no más bien los méritos, las oportunidades que puedas traer al área. Y mencionarlo en este podcast implica también hacer un acto de conciencia sobre lo difícil que era antes dedicarte a lo que te gustaba, a lo que querías, y cómo ahora muchas veces tenemos oportunidades de dedicarnos a lo que nos gusta, y lo que nos falta es esfuerzo y disciplina. O sea, la verdad, yo sigo diciendo lo que en aquella época era un verdadero ejemplo de lo que implicaba el dedicarse a una carrera, el dedicarse a una profesión, creo yo. Sí, qué feo y lamentable que dependiera mucho de tu raza y de tu sexo. Depende de lo que te ibas a dedicar toda tu vida, como le pasó a ella.
Pero bueno, a pesar de eso, ella se pudo desempeñar muy bien en su trabajo y al menos estuvo realizando un trabajo pues en la NASA o por así fue reconocida después de todo este tiempo. Y también otra mujer importante de ese entonces, del área oeste de la NASA, NACA, es Mary Jackson. Ella, si ven la película de Figuras Ocultas, son de las principales. Ella pues se unió a la NACA en este área oeste de computación y ella pues trabajaba después en túneles de viento supersónicos, haciendo su investigación. Y ella lo que quería era ser ingeniera. Le presentaron una oportunidad de trabajo ahí dentro ya con el paso de los años, pero para esto ella tenía que ser ingeniera. Y pues era muy difícil ella estudiar ingeniería en una universidad, porque en ese entonces no aceptaban mujeres y tampoco a mujeres afroamericanas, así que se le fue muy complicado. Ella se tuvo que ir a juicio y todo para que la aceptaran estudiar en una universidad, siendo mujer y siendo afroamericana, y porque ella quería estudiar en una universidad que solo era para blancos. Entonces se fue a juicio, estuvo debatiendo, le dijo por qué y sus motivos que quería hacer esto. Y también en la película, no sé si realmente pasó eso, pero el juez le dijo nunca ninguna mujer lo ha hecho antes, ¿por qué tú quieres hacerlo? Y ella dijo, pues tiene que haber una primera y yo quiero ser esa primera. Y fue así como pues la aceptaron, pero la aceptaron a pesar de todo esto que solo fue a estudiar por las noches. Entonces en el día iba a su trabajo con las chicas y aparte ella tenía un esposo y una hija. Y fue, pues a pesar de todos los obstáculos que se le fueron poniendo en el camino, fue como se convirtió en una de las más destacables y la primera en estudiar, es convertirse en una de las primeras en convertirse en una ingeniera de la NASA. Fíjate, excelente ejemplo. No me cabe duda, pues, que son ejemplos de vida, de lucha, de entusiasmo y lo difícil que es romper una costumbre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el argumento de, es que siempre se ha hecho así? Es que llevamos años haciendo esto así, es que llevamos años pensando que esto es así, es que nunca ha habido tal caso, nunca se ha escuchado que pase esto, ¿por qué quieres ser el primero, la primera? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La verdad es lo importante que es romper la costumbre, lo difícil que es romper la costumbre. Obviamente la costumbre nos arraiga en lo seguro y nos da miedo lo que no conocemos, lo diferente, lo raro. Y bueno, esta es una invitación a que sean disruptivos siempre y cuando quieran cumplir sus sueños y ustedes estén seguros de que esos sueños van a traer beneficio para ustedes mismos y para los demás. Siempre, obviamente, cuando nos beneficiamos a nosotros y compartimos, redunda el beneficio para todos. Y es importante ser disruptivos a veces en una sociedad de costumbres, en una ciencia, en una sociedad científica de costumbres también, en donde por qué lo vas a hacer así, por qué lo vas a hacer así, no está bien que lo hagas, estás novato, estás chavo, primero entiende el sistema, primero date cuenta cómo son las cosas. La verdad es que me identifico mucho con Mary Jackson por eso, pues por ser la primera. Y como primera ella, también les quiero mencionar de Katherine Johnson, que ella sí estuvo como haciendo investigación en el área de división de investigación de vuelo, en cuestión de maniobras y todo eso, y es a ella a quien se le da primer crédito de autor de un documento, que eso ya habla bastante de lo meritoria que ella era. El documento se llama Determinación del ángulo de azimut en burnout para colocar un satélite sobre una posición seleccionada de la Tierra. O sea, no sé si todos los que nos escuchen son frikis, pero al menos a mí me emociona mucho que un documento tan técnico pueda ser y tener la autoría, por así decirlo, por primera vez de una mujer. Y esto se da en el 60, obviamente también acarreado por el movimiento cultural de la liberación sexual y la liberación femenina de los 60, que después volvió a sufrir cierta represión por parte de la sociedad, pero lo importante que es que todo se acompañe, que la cultura se acompañe. En aquel movimiento de los hippies, de la liberación sexual, de la liberación femenina de los 60,
es cuando se permea y se permite por primera vez que una mujer sea autora de un documento. ¿Cómo podemos ver cruzados, no? El arte, la música, la ciencia, cómo la sociedad avanza desde una estructura y va rompiendo otras. O sea, quien es disruptivo en un lado va abriendo camino para que otros caminos también se abran. Eso siempre me ha parecido increíble. ¿Sabes qué otra cosa interesante pasó justo un año antes de 1960? Cuéntame, cuéntame. Pues fíjate que yo creo que la que nos puede contar un poquito más sería Rosy sobre un programa especial con las siglas WISE. Sí, claro. Este es uno de los más importantes hechos o programas que se ha abierto en la NASA y muy polémico también en ese entonces. Ya he hablado muchas veces de esto. Entonces fue por ahí de 1959, donde el general de la Brigada y el doctor Randy Lovelace inauguraron el programa que se llama Women in Space Early, WISE, por sus siglas en inglés. Este programa, de ahí nació el programa de las Mercury 13. Ya lo he mencionado antes, no me acuerdo si aquí en el podcast ya he hablado sobre eso, pero pues Tenemos sí. un capítulo de eso, creo. O bueno, lo mencionas cuando hablamos de... No recuerdo muy bien. Sí, algo así, algo lo mencioné. Que nos lo digan nuestros escuchas por ahí. Sí, ellos seguro han de saber si se acuerdan. Y pues este programa se llama Mercury 13 porque se trató de 13 mujeres. Se lanzaron una convocatoria para ser entrenadas como astronautas y creo que 20 y tantas fueron las que aplicaron para este programa y 13 fueron las que quedaron seleccionadas. Y unas de estas que más famosas, no sé si hablé de ella, que fue Wally Funk, o no me acuerdo específicamente de qué fue ese podcast, pero también hablé de Wally Funk, ella era la más joven y fue la que más destacó, rompió récords y toda la cosa. Y pues todas las mujeres pasaron todas las pruebas para ser astronautas, pero lamentablemente en ese entonces también estaban con los Mercury 7, que fueron los que fueron al espacio, ellos los que se hicieron muy famosos, héroes nacionales, mientras que ellas no las aceptaron por ser mujeres ir al espacio, porque la NASA era como que, ¿cómo vamos a hacer que mujeres vayan al espacio? No es posible, los hombres son los que deben ser héroes nacionales en este momento. Y pues cancelaron el programa totalmente, ellas pues se enojaron mucho, dos fueron los que más se metieron en este tema y se enojaron, incluso fueron a juicio, que decían que las mujeres son capaces de todo lo que hacen los hombres y hasta más, y fue toda una polémica en ese entonces para que ellas fueran o no fueran, pero al final de tiempo pues no las aceptaron, no fueron al espacio, ninguna de ellas fue, hasta que Wally Fong el año pasado, con ese de los vuelos comerciales, el primero que se hizo de Blue Origin, ella la invitaron para al fin cumplir su sueño y fue como ella se convirtió en la primera mujer de mayor edad en ir al espacio. Y esto rompiendo el récord de Glenn, que fue el primer hombre que viajó al espacio, que fue norteamericano, porque él era el que tenía más edad en viajar al espacio, pero luego fue Wally y rompió el récord, lo ganándole a él. Qué irónico, que al principio de su época, cuando ambos estaban compitiendo de quién iba, pues primero fue Glenn y luego después fue Wally quien rompió ese mismo récord que él había roto. Sí, bastante interesante, la verdad. Cómo a veces se necesita tenacidad, pues, para seguir incrementando la participación. Cuando tú quieres estar en un proyecto, no nomás es tenacidad, también es como lo decía, ya lo he dicho muchas veces antes ahorita, disciplina, que a mí se me hace, mira, es difícil hacer una cosa cuando tienes las típicas dificultades, ¿no? Ser astronauta, tu resistencia deportiva, el estrés de tus amigos, de tu familia, no sé, necesidades económicas de tus padres, de tus hermanos, de lo que sea. Ahora, tener a toda la sociedad en contra, tener el sistema en contra, tener a la empresa en donde estás en contra,
y seguir así tan tenaz, bueno, es algo que de verdad siento que es admirable. Y aquí a mí me gustaría abrir una sección en la que les vamos a decir algunos nombres de algunas mujeres que marcaron algún logro, siendo la primera mujer de la NASA que en 1960 la doctora Nancy Grace Roman ocupó un puesto ejecutivo y fue la primera mujer de la NASA que ocupó un puesto ejecutivo. Y seguimos, en 1961, Jerry Cope fue nombrada consultora de administración. Para 1978, Anna Fisher, Sharon W., Judith Renshik, Sally Kay, Margaret R., Sheldon y Catherine Sullivan fueron las primeras mujeres de la NASA que fueron elegidas para convertirse astronautas. Claro, de ahí fue en 1983 que Sally Ride fue la primera mujer que voló al espacio. Y en el 84, Catherine Dwyer Sullivan se convierte en la primera mujer en caminar en el espacio, tal cual. Para 1992, Mae Jemison fue la primera mujer de la NASA que fue al espacio siendo de color. Y en el Así es. 93, en el 93 Ellen Ochoa se convierte en la primera mujer hispánica en el espacio. Y también Importante. cabe mencionar que ella es de origen hispano porque sus abuelos son sonorenses, igual que yo. Genial, arriba Sonora. Bien orgullosa. Arriba el norte, y si no me creen, miren el mapa. Mientras lo tengamos ubicado para arriba, Ros. Mientras lo tengamos. Buena esa. Adelante, Rosy. Ok, luego en el 94, Caroline Huntington se convirtió en una directora de un centro de la NASA. Para el 96, Shannon Lucid recibió la medalla de honor del espacio del Congreso y pues obviamente fue la primera mujer de la NASA en conseguirlo. Así es, y en el año 99, ya un poquito más cercano a la época de quienes nos escuchan, Eileen Collins es la primera comandante de una nave espacial. ¡Wow! ¡Qué título! ¿No les gustaría tener un título así, comandante Qué de una cool. nave Sí, espacial? esto Tipo Star Trek, fue ¿no? muy increíble. Sí. Sí, de hecho, Eileen Collins fue quien invitó a las Mercury 13 a apreciar su vuelo, porque las Mercury 13 inspiraron mucho a ella y pues ella estaba muy feliz de poder verla y más que nada que ella fuera una comandante de una misión, esa las hizo volar la mente, que ellas en su época no pudieran y ahora había mujeres comandando misiones. Bueno, y luego en el 2005, ya en nuestra época de la mayoría, Shanna Dale se convirtió en la primera mujer de la NASA que se convirtió en administradora adjunta. Para finalizar esta lista de logros, para el 2017 tenemos a Peggy Winston, que fue la primera mujer de la NASA que comandó la Estación Espacial Internacional. Qué logro, la verdad. La verdad sí, pero fue en el 2007, Alan. Fue 10 años incluso atrás, en el 2007. Sí, 2007, dije 2017. Ajá. Ya ando haciendo saltos temporales. Sí, pero la verdad, o sea, hablar de todos estos logros es pues bastante emocionante, a mí me emociona mucho, por lo que digo, por lo que implica que abrirse brecha a las chicas hoy en esta sociedad es muy difícil. Ahí me motiva mucho. Yo cuando veo que una chica está logrando abrirse brecha, me motiva en el sentido de traduzco automáticamente esfuerzo, disciplina, tenacidad y me siento al mismo tiempo coaccionado o convocado a realizar lo mismo en mis propios problemas que yo pueda tener, ¿no? Para este entonces, todos estos nombramientos de alto perfil y muchas hazañas así como récord, de todos modos hay que ser conscientes de que es una minoría de mujeres en las bases de la NASA, por eso son tan resaltadas, porque son minoría, o sea, solo constituyen 1/3 de la fuerza laboral de la NASA, como el 28% de los puestos de liderazgo ejecutivo o senior y el 16% de los empleados científicos senior, según una encuesta realizada por la misma agencia de la NASA.
O sea, que en la industria aeroespacial solo el 24% de los empleados son mujeres. Y ha habido algunos cambios a lo largo de estos últimos años, según un estudio realizado por Aviation Week. Y por ejemplo, en la comunidad UDG Space, cuando recién se fundó no había tantas mujeres, había una que otra. Creo yo que a lo largo de estos 3 años que llevamos en UDG Space, yo he visto que muchas más mujeres se apuntan a UDG Space. De hecho, por ahí escuché que algunas mujeres preguntan, oye, ¿hay chicas ahí en UDG Space? Y cuando les contestan que sí, y que la presidenta es mujer, y que la vicepresidenta es mujer, y que tenemos más de 3, 4 directoras en las áreas, se animan y dicen, órale, yo también me voy a meter. O sea, es bonito eso, ¿no? Saber eso. La verdad es que sí, y sobre todo pues para que más se traten de eliminar este tipo de estereotipos, pues como bien sabemos, a lo mejor pues no lo vemos tan abiertamente como en los primeros días de la agencia espacial, donde las mujeres eran figuras ocultas, pues literalmente las tenían en sus salas aparte, en sus cuartitos. Pero pues sabemos que el sexismo persiste en la industria dominada por hombres y sobre todo pues por hombres blancos. Entonces, a pesar de que esto ha llevado a que las mujeres abandonen sus puestos de ciencias e ingenierías, que yo creo que sería una, un 30% de las razones de por cuál los abandonan, no quiere decir que pues ellas no estén luchando todavía por hacerse un hueco, ya que pues cada día se trata de quitar estos estereotipos y de demostrar que ellas de que tienen todo el potencial, lo tienen sin duda alguna, y creo que nadie lo puede negar. Más bien, pues solamente es cuestión de empezar a animarse y empezar a ocupar esos huecos, porque al menos en la industria hay demasiados huecos vacíos por ocupar, y más en ingenierías que pues a comparación de otros trabajos sabemos que no habemos tantos. ¿Sabes? Y todavía en nuestra sociedad permean así como pequeños gestos horribles de costumbres antiguas que ya tenemos que erradicar totalmente, como lo de que ves a una compañera en el trabajo y cariño, o si hay 2, 3 hombres y una chica, hay que hacer café y mandan a la chica a hacer café. O sea, un gesto tan bonito como como aquí, que nos escuchan bastantes hombres en el podcast. Un gesto tan bonito que podemos hacer es prepararle un café a la dama, arrimarle la silla, ponernos al servicio de ellas, no tratarlas como servidumbre porque no lo son, porque muchas veces son más eficientes que nosotros. Eso nos va a llevar a entablar un lazo, a verlas tú a tú, a verlas de frente, a reconocer su valor, a reconocer su dignidad y a reconocerlas como compañeras tal cual, incluso como directoras, como superioras, como supervisoras, etcétera. Esos ligeros gestos, créanme que no los vuelven ni mandilones, ni lambiscones, ni nada de eso. Al contrario, nos hacen, yo creo, que respetar pues a la otra persona, independientemente de quién sea, pero lo digo porque tenemos esa costumbre de que si hay una chica, ella va a limpiar, ella va a acomodar, ella va a preparar el café, y es una costumbre que tenemos que erradicar de ya. No sé qué opinas tú, Rosy, no sé si me estoy pasando yo de esto que estoy diciendo. Sí, sí, de hecho, es todavía hasta la época de ahora existe mucho el sexismo, que se les ponen etiquetas a las mujeres y les dicen, piensan que ciertas tareas deben ser exclusivamente para ellas, cuando pues simples cosas como los hombres, bueno, quiero un café, ¿por qué no van ellos mismos? O si están en un grupo, ¿por qué tiene que ir la mujer? Se supone que son todos los mismos puestos, los mismos tareas de trabajo. ¿Por qué encargarle cosas a las mujeres que solo se las encargan nada más por ser mujeres? También me acuerdo mucho de esto, de la mesa redonda con las doctoras y compañeras que tuvieron ustedes allá con el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, donde comentaban desde su experiencia, por ejemplo, más que nada en la industria, donde a los hombres los hablaban por doctor, por su título, y a las mujeres le decían señorita.
cuando ellas también eran doctoras, y así que, oye, ¿qué pasó? Yo también soy doctora, porque a él le dicen doctora y a mí me dice señorita. También hay que tener muy bien los límites y saber muy bien los títulos de cada persona, porque ambas personas, tanto mujer como hombre, se esforzaron y estudiaron, hicieron todo lo que tenían que hacer para obtener esos títulos como para que no los reconozcan. Solo iba a reafirmar eso, que sí es importante que nos demos cuenta, pues, que las mujeres cuando tienen títulos, cuando han luchado con esfuerzo, no hay por qué tratarlas como de cariño, como de amiga, como de compañera, como de señorita, de... No, 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 porque la verdad es que estamos demeritando, tienen más mérito porque tienen todo en contra y el hecho de haber llegado ahí, al menos para mí, es admirable. Solo quería reafirmar eso, Rosy, perdón. Muy bien, sí, es muy de acuerdo contigo, Pepe. Y espero que todos los que nos escuchan tomen en cuenta eso. Si alguna vez lo han aplicado, lo han usado ustedes mismos o para el futuro, o si tienen alguien alrededor que está aplicando estos mismos estereotipos, les pongan un alto y les expliquen que eso no está bien y eso debe de cambiar. Y bueno, ya dejando un poquito de lado esto, ya dando crédito a las mujeres en su trabajo, hay que destacar que de todos estos años de clases de astronautas, siempre ha sido en su mayoría hombres, pues siempre hemos visto más astronautas hombres que mujeres. Pero fue allá en el 2013 que una clase de astronautas de la NACA, pues era la típica, con típicos triunfadores, los mejores de los mejores, elegidos de entre 6,000 solicitantes. Y, pero lo importante y destacado de este grupo es que por primera vez, después de tantos años, había tanto mujeres como hombres, o sea que era mitad y mitad. Bueno, más o menos, porque había un 45% de mujeres y un 55% de hombres. Y pues esto pues queda mucho a recalcar porque al fin de tantos años al menos pudimos igualarlos y ser la mitad, ya que fue en el 2013, donde sí eran 4 hombres y 4 mujeres, por primera vez en la historia, una igualdad en el sector de astronautas. Bastante interesante. Bueno, y a partir de ahí se han hecho bastantes apoyos. De hecho, se volvió icónica una frase donde no nomás hay que darles tutorías, sino conseguirles empleos reales, porque no sé si recuerden que antes para una mujer era administración, oficina, etcétera, y bueno, en la industria ya se está comenzando a cambiar eso. Hay un programa de la NASA que ha graduado a 114 mujeres en 3 años, creando un apoyo precisamente para ellas, donde a pesar de ser una minoría, siempre se enfrentan por eso se enfrentan siempre a la discriminación. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto, Herbie Mood College en California ha estado trabajando por más de 15 años para tratar de llevar mujeres a sus programas de ciencias, matemáticas, ingeniería, donde representan ya el 50% de la matrícula, y como ya hemos hablado también aquí en CUSEI, poco a poco vemos más mujeres. De hecho, ya es normal en CUSEI ver muchas mujeres. Es bastante normal. Yo no sé si el 50% de personas sean mujeres, pero hay bastantes más. Así que eso me emociona mucho. Pues también mencionar el programa SheCan de Stofan que hizo, que es un campamento para niñas de secundaria. Y bueno, la participación femenina ha ido en aumento también incluso en el Space Camp, donde adultos y niños van a aprender sobre el espacio, la aviación y la robótica en Estados Unidos, en el Space and Rocket Center en Alabama. Y este programa comenzó hace 37 años y el 32% de los asistentes a este campamento eran mujeres. Y ahora ya son como el 42%. O sea, poco a poco vemos más representación. Y si ustedes han visto que en este podcast hacemos mucho hincapié en la importancia de la participación de las mujeres, es porque creemos fielmente que nos están faltando en la sociedad, porque creemos que mucho talento, mucha mente brillante, muchas respuestas que nosotros a veces, siempre el trabajo en equipo es el que ahora ha llevado la ciencia a los más grandes triunfos.
Y este trabajo en equipo se ha visto mermado porque muchas mujeres con una mente brillante se han quedado en sus casas porque por miedo, por discriminación o por lo que sea, no han venido a sumarse a la ciencia. Así es que esta es una invitación total a todos los chicos y las chicas que por ahí conozcan mujeres que tienen miedo a entrar a las carreras STEM o a los programas espaciales, que las inviten, porque en verdad nos hacen falta. Haces falta tú, chica que nos está escuchando, hace falta tu hermana, tú, chico que nos estás escuchando, aquella hermana dudosa que tienes por ahí, aquella amiga, lo que sea. Hacen falta más mujeres porque es mucho talento que se está perdiendo. Sí, de hecho, de estos campamentos que tú comentas, ah, pues yo voy a ir a uno de estos campamentos que se hacen en Alabama y varios compañeros de UDG Space. Y pues me emociona mucho porque yo siendo mujer ir a un campamento allá de la NASA y lo mejor de todo es que veo no igual tanto mujeres como hombres, pero sí muchas mujeres interesadas y que también se están yendo a ese tipo de campamentos, emocionándose por el sector aeroespacial y hacer cosas increíbles en la NASA. Bueno, también cabe mencionar que la NASA está planeando en su próxima misión Artemisa llevarse a una mujer a la Luna, más o menos del 2024, ya lo hemos mencionado en este podcast, y también mencionar a Kat Voltaje, que fue elegida la primera mujer mexicana que va a ir al espacio. O sea, son noticias que al menos a mí me llenan de mucha emoción. Así es, Pepe. Y además del proyecto del 2024, tenemos desde la primera Sally Ride, han habido aproximadamente 43 mujeres estadounidenses que han ido al espacio desde el 2012. Y fuera de los Estados Unidos han habido otras 12 mujeres astronautas. Entonces, pues tristemente, aproximadamente alrededor del 10% de las astronautas de la NASA son mujeres y aproximadamente 24 mujeres astronautas han ido al espacio. Bueno, sí, también se comparte por datos de Garber, que las mujeres supervisoras han aumentado en un 59%, las ingenieras aeroespaciales en un 76%, y el liderazgo en un 29%, y en total las ingenieras en un 20%. O sea, eso nos habla bastantes buenos datos, pues, sobre lo que está sucediendo poco a poco, y entre más empujemos, creo que más va a pasar esto. Así es, y pues después de toda esta información que hemos mencionado a mujeres a lo largo de la NASA durante los inicios, al fin ya podemos contestar la pregunta de ¿cuántas mujeres hay en la NASA? Bueno, pues ahora espero que se han dado una idea después de todo lo que hemos dicho, pero pues la NASA es el mayor empleador de mujeres profesionales en el área STEM. O sea, de todas las empresas que hay y que existen, la NASA es quien ha contratado a más mujeres después de toda esa trayectoria donde pues, son mujeres y acá y allá, pero pues se ha sido el mayor empleador de mujeres en el área STEM. Y pues podemos decir que hay más de 6,000 mujeres trabajando en la NASA, así que hay más de 6,000 mujeres trabajando en la NASA, de alrededor en total de hombres y mujeres de 18,000. Así que podemos ver que es una gran diferencia a través de los años, que de 18,000 personas, 6,000 mujeres están trabajando en la NASA. Es un dato bastante alentador, creo yo, bastante interesante. Y no sé, me llena de emoción, pues, el saber que más talento no se está perdiendo, porque en la ciencia no hay cupos. La ciencia, entre más personas colaboren, más aumenta, más crece. Siempre estamos necesitando. A veces el presupuesto hace falta en los países, en los gobiernos, a veces el presupuesto hace falta, pero también eso implica mayor cultura científica. Muchos de los problemas que tenemos como sociedad, tantos brotes que tenemos por ahí de diferentes enfermedades y virus tienen que ver con falta de estudios sobre, por ejemplo, los territorios que están creciendo hacia las zonas naturales, la invasión a otras especies. Y todo eso se podría organizar, se podría, por así decirlo, solucionar si tuviéramos más personas estudiando biología, ecología, sociología, si tuviéramos estudiando más personas sobre salud ambiental,
No nomás eso, muchos de los problemas tecnológicos que tenemos es por falta de personal y falta de personal también por falta de presupuesto. Y falta de presupuesto porque nosotros como sociedad no les exigimos a nuestros gobiernos que inviertan tanto en eso. Y la verdad es que la ciencia es una de las mejores soluciones para nosotros humanos como especie, para el planeta y para todo nuestro progreso, creo yo. ¿Qué opinas tú, Alan? Yo creo que pues definitivamente como sociedad tenemos una responsabilidad y si nos dedicamos a estar culpando a la política, presidentes, otra gente, pues realmente nunca vamos a llegar a nada. Y es algo que hemos comentado más de una vez. Mientras nosotros como sociedad tomemos conciencia y realmente hagamos lo que nos toca, porque pues al final de cuentas, como sociedad somos la mayoría. Entonces, si como sociedad hacemos las cosas, el resto no debería de ser tan difícil. Y pues es lo que realmente deberíamos de estar haciendo. Sin embargo, pues aquí estamos. Bueno, y sin más, espero que les haya gustado este podcast. No sé si quieran redondear una idea, Rosy, no sé si quieras dejar algún último mensaje. Sí, pues espero que mujeres o también hombres que hayan escuchado todo este podcast se hayan dado cuenta que las mujeres nos estamos adentrando al área STEM, al área aeroespacial, y poco a poquito hemos logrado marcando diferencia y subiendo los números para ir siendo más mujeres trabajando, inspirando y animándose a hacer ese tipo de carreras, y espero que en algún futuro podamos lograr ser la mitad y mitad, incluso llegar a ser la mayoría. Así que mujeres que están escuchando esto, díganselo a ustedes mismas, sus amigas, sus mamás, familiares, hijas, primas, sobrinas, quien sea, que ellas pueden, que nadie ni nadie nos puede detener, y nosotras podemos lograr todo lo que nos propongamos, y si nosotras queremos podemos lograr grandes cosas. Anímense, y mujeres en estas áreas, igual en UDG Space, pueden seguirnos. Si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.